Bueno, sí, acá en Santiago de Cuba apenas parece que la población se ha enterado, ¿no?, de la muerte de Fidel Castro. Precisamente ahora estaba asomado al balcón de la vivienda mirando, ¿no? Y la calle está completamente desierta, la gente en sus viviendas. ¿Qué pasa? La vida del cubano es bastante difícil y en medio de sus penurias y sus carencias diarias, el agotamiento que esto produce, muchos se van a la cama temprano para empezar al día siguiente un nuevo día. Y para muchos ya el dictador cubano se había muerto tantas veces que sabíamos que cuando ocurriese iba a pasar en cierta manera, vamos, como algo ya que podía, ¿no?, o que se esperaba en cualquier momento. Es lo que vemos así en las primeras reacciones de las personas. Muchas personas nos han estado llamando para preguntarnos si lo sabíamos. Nosotros humanamente nunca, es decir, nos alegramos de que nadie fallezca, aun cuando sea la persona, ¿no?, que más daño le ha causado a la nación cubana en el último medio siglo, en nuestro sentir en este momento. Pero, le repito, la población completamente en sus quehaceres y la mayoría ya durmiendo a esta hora de la madrugada acá en Santiago de Cuba. Bueno, de hecho ya esperamos, por acá todavía no lo vemos, pero ya esperamos fuertes movilizaciones policiales. Esperamos que la primera reacción del régimen sea mover sus fuerzas represivas y hacerlas visibles, principalmente en los barrios, en las zonas donde más opositores viven, ¿no? Es decir, el régimen va a estar temiendo cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de vamos, comportamiento que para ellos no sea el más adecuado en un momento como este. De hecho, creemos que el incremento de la represión última contra organizaciones como la Llamas Blanca y la Unión Patriótica de Cuba, y también la exhibición constante de fuerzas militares como la que ocurrió recientemente con el llamado ejercicio Bastión 2016 y los movimientos de fuerzas del Ministerio del Interior que venimos observando en las ciudades y principalmente por acá por Santiago de Cuba, que es donde estamos radicados en los últimos días, parece que tiene que ver con que ya se esperaba esta noticia, ya estaban, me imagino que viendo cómo evolucionaba su salud en los últimos días, esperaban que esto ocurriese en cualquier momento y han hecho todo lo posible por tener las cosas bajo control. Ahora se abre un momento en que se verá si en verdad Raúl Castro tenía sujeta sus llamadas de reforma, la tenía bajo total control, porque Fidel Castro se oponía a cualquier proceso de reforma en Cuba, o si en realidad es el sentir también de Raúl Castro de que debe evitar a toda costa cualquier tipo de reforma profunda en lo económico y sobre todo mucho menos en lo político. Sí, sin duda, en eso coincidimos plenamente. De hecho, aunque como bien acabas de decir, recientemente se vieron imágenes de él con el dictador de Vietnam, suponer de que pudo haber fallecido en cualquier momento durante las últimas horas o durante los últimos días y que el momento más apropiado era este, ¿no? Como tú acabas de explicar. Como yo te decía anteriormente, incluso el horario hace que en toda esta zona hay una calma total, es decir, nadie, todo el mundo duerme, todo el mundo duerme. Y como también te había dicho hace un instante, ahora los preparativos en base a los controles, bueno, los controles ya están tomados, las medidas de control, las medidas necesarias para reprimir cualquier manifestación pública o cualquier concentración de personas ya esas están tomadas. Ahora viene toda esta parafernalia, ahora veremos las plañideras, veremos todo lo que arman en torno a los funerales. Ya están anunciando que va a ser cremado en la mañana. En las palabras del dictador actual Raúl Castro, dice, ¿no?, que según su voluntad va a ser cremado en la mañana. Vienen días difíciles, días complejos, y como decía anteriormente, vamos, humanamente,
aunque este individuo ha sido el causante de las muertes y el sufrimiento de miles de personas, y no solamente en Cuba, por desgracia, de personas incluso de otras nacionalidades en el continente americano y hasta en África. Y este hombre también tiene en su triste historial el haber puesto al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, de una guerra nuclear, con aquello de la crisis de los misiles, que llegó a pedirle a Nikita Khrushchev dar el primer golpe, aunque luego dijo que se equivocó el traductor, que no era eso lo que él había dicho, ¿no? Es decir, a pesar de esa situación, nosotros como seres humanos, como cristianos de puro corazón, no nos alegramos de la muerte de nadie. De la muerte que sí nos alegramos y estamos trabajando por producirla es la del sistema que este individuo creó. Es la muerte que sí de verdad queremos producir, porque es la de un sistema que es un sistema de odio, de dolor, de muerte, y que muchísimo sufrimiento y muchísima muerte ha producido a nuestro pueblo y a otros pueblos en el mundo. Coincido con ambos, ¿no? Y es obvio, como decía anteriormente, ha sido tanto el sufrimiento, tanto el dolor que Fidel Castro ha producido, que es obvio, es lógico que se entienda de que hayan personas que de una u otra manera, crean que es lo mejor que debía haber pasado, incluso que crean que llegó demasiado tarde porque debía haber ocurrido con anterioridad. Y también coincido contigo en que van a haber personas, y a lo largo de la historia hemos visto individuos, incluso las peores víctimas por la miseria, por las condiciones de vida que le han obligado a vivir estas dictaduras. Vamos a ver ese tipo de personas precisamente que son quienes lloran con sinceridad del tirano fallecido, porque sus cortesanos, es decir, los funcionarios del régimen son unos vividores, todos sabemos hasta dónde. Vimos incluso la historia con quien fue su secretario personal y con otros tantos, estoy hablando de este señor Carlos Balenciaga, de rumores que circularon de que fue destituido porque se había burlado de la enfermedad a quien servía, del amo, ¿no? Es decir, que manifestaciones de sinceridad van a verse precisamente de víctimas del sistema y no de los que de una u otra manera se benefician del régimen y hacen víctimas al pueblo. Eso lo vamos a ver con total seguridad. Sí, mira, el momento, exige muchísimo análisis, muchísima observación y ver por dónde se mueven las cosas. Yo soy pesimista en cuanto al proceder de Raúl Castro, es decir, que no lo espero para nada positivo, sino todo lo contrario, que siga con esa línea marcadamente negativa que ha mantenido últimamente. Y estoy hablando de momentos en que la represión está a niveles quizás superiores, porque aquella ola represiva del 2003 fue en 3 días una barrida de más de 75 activistas por todo el país, pero diariamente vienen ocurriendo tantas acciones represivas que en un mes ocurren 1 y 2 olas represivas como la del 2003. Es decir, pienso que la línea que va a continuar va a ser esta. Ahora, con la ausencia de su hermano, que todos sabemos que mentalmente no estaba nada bien ya hace bastante tiempo, sabemos de los disparates, de las cosas ilógicas que planteaba. Ahora recuerdo aquella historia de cuando empezó por el 2009 a decir que iba a haber una guerra nuclear y que el invierno nuclear y que el mundo iba a terminar, y llegó a decir que Obama decía que iba a participar, iba a presenciar el juego de fútbol si Estados Unidos pasaba a cuartos de finales, creo que era, pasaba la primera ronda del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y que eso no iba a ser posible porque el mundo estaba al borde de desaparecer de una guerra nuclear. Recordamos todas aquellas locuras. Es decir, a pesar de que se le veía bastante deteriorado mentalmente ya en los últimos años, es lógico suponer que todavía ejercía una fuerte influencia sobre el hermano, que siempre fue, y por eso creemos que ahora su ausencia le puede afectar a alguien que ha necesitado que le dirijan, que le guíen, que le digan esto es lo que hay que hacer. Incluso, y digo más, hay quienes dicen que es el hijo
Alejandro Castro Espín quien decide lo que se hace en materia de todo tipo en el país, que es más bien el hombre fuerte actual del régimen, y que Raúl Castro está muy enfermo y que se le ve muy poco en funciones laborales, que pasa la mayor parte del tiempo en cuestiones privadas de su vivienda. Hay muchísimos comentarios, principalmente en la capital, ¿no? Que están más cercanos al trono, al poder. Toda esta situación hay que estarla observando por los próximos días, y la postura que asuma la nueva administración estadounidense, espero quisiésemos como cubanos que sea la más inteligente en correspondencia a cómo se vayan moviendo las cosas. Es obvio que si la represión se mantiene o continúa como está, de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo civilizado, esperamos actitudes fuertes, firmes, consecuentes, solidarias con un pueblo sufrido y oprimido, perseguido, reprimido constantemente. Si Raúl Castro da pasos verdaderamente positivos, cosa que dudo, hacia reformas, verdaderas reformas, no estos parches paliativos que ha estado poniendo en práctica hacia verdaderas transformaciones económicas y políticas, entonces pienso que la administración estadounidense debía ser también consecuente con estos pasos y tenderle la mano para que lo haga de la manera más rápida, de la manera es decir, más efectiva. Salgo a mirar y digo, bueno, a ver qué está pasando, cómo está la gente. Y Santiago está durmiendo. Santiago, la mayoría de Santiago que se acuesta cansado y con hambre no se ha enterado de que ha muerto Fidel Castro. Además, ya lo habían dado por muerto tantas veces que me imagino que la gente ya lo esperaba en cualquier momento como una confirmación. No, por toda la zona esta donde vivo y donde he llamado a otro reparto de la ciudad, la gente duerme, como te decía anteriormente. Ahora, lo que sí hemos notado últimamente es la presencia constante en nuestros barrios de agentes represores. Me imagino que esto no ha sido una cuestión repentina, me imagino que venían viendo que se acercaba a su último momento y que por eso tanto movimientos de fuerza represiva durante los últimos días, incluyendo ayer jueves, teníamos en varios repartos nuestros varios camiones con tropas especiales, ¿no? Y de tropas especiales, sí, en Mariana de la Torre, por acá por Altamira, también por Santa Bárbara, que son repartos de acá de la ciudad, pasando, ¿no?, constantemente y sobre todo dejándose ver por los barrios de nuestro, ¿no? Es el temor generalmente de la dictadura porque por una razón ética, siempre desde que Fidel Castro, desde que se nació la Unión Patriótica de Cuba, Fidel Castro se ha anunciado, se ha dicho que parece que está muerto en unas cuantas ocasiones por los largos silencios, las desapariciones de los medios de comunicación del régimen. Y siempre era tema de conversación. De hecho, hubo un momento en que aquí en Santiago de Cuba comenzaron a darle condiciones a una avenida, a la avenida Patria, que conduce directamente hacia el cementerio de Santa Ifigenia. Y era tema de conversación constante, que mientras tantas familias no tenían casa, mientras tantas familias seguían sin soluciones para los daños que le causó el huracán Sandy, ya hace más de 4 años ahora en este momento, que estaban gastando muchísimos recursos en algo que era preparando los funerales de Fidel Castro. Debido a todos esos comentarios y a tanto tiempo de espera o de que si murió o no murió, siempre por razones éticas hemos explicado de que nosotros no nos alegramos de la muerte de nadie, aun cuando se trata del individuo que más daño ha causado a nuestro entender, y hay muchísimos argumentos para sostener este criterio, al pueblo cubano, que ha causado muchísima muerte, que ha causado incluso, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento al pueblo cubano y también a otras naciones en Centroamérica, Latinoamérica y hasta en África, ¿no?, donde promovió guerras, donde promovió acciones violentas. No, mira, lo que espero ya a partir de mañana, a partir de que se despierte el pueblo cubano, es mayores controles, mayores fuerzas represivas en las calles, y espero unos días de, una peculiar parafernalia, plañideras,
personas que incluso le van a ayudar con sinceridad y que son víctimas de su sistema, los más pobres, los más humildes, los más ignorantes de esa parte de la población es que generalmente siempre se lloran a los tiranos, porque los mismos funcionarios, si lo lloran es hipócritamente, ¿no? Porque viven precisamente del sistema. Espero más represión y nunca he sido de lo que he creído de que Raúl Castro no ampliaba sus supuestas reformas porque Fidel Castro se lo impedía. Pienso que Raúl Castro siempre ha sido un pésimo seguidor de su hermano, pero que lo trata de imitar con placer, ¿no? Y espero que algo se mueva en las estructuras en su entorno y que hayan voces que se arriesguen a atreverse a decirle: tenemos una nueva administración en los Estados Unidos, no sabemos cómo viene a partir de enero, se nos murió el padre de la dictadura, creo que debemos movernos ahora de manera real, de manera concreta hacia algún tipo de reforma, pero no pienso que suceda. Puede que esas voces se levanten y que lo que terminen sean en prisión, que lo que terminen sean completamente destituidos, ¿no? Creo que como se ha visto a lo largo de la historia, hay individuos que se aferran demasiado al poder, y creo que Raúl Castro, aunque se habla de que está enfermo, de que está muy poco tiempo en funciones de Estado, que más bien su hijo Alejandro Castro Espín es quien decide muchas cosas, y el yerno, es decir, López Calleja, pero pienso que no va a haber, que quedan muchísimos. Queda mucho dolor, mucho sufrimiento todavía para el pueblo cubano y mucha lucha, sobre todo si queremos cambiar esta lamentable situación. Sí, oye, y terminándote la frase que te decía, nosotros sí trabajamos, te digo esto porque conozco bien al sistema, y ahora van a escoger manifestaciones que son entendibles cuando se trata de personas que han perdido familiares porque lo mató la dictadura, porque lo mató Fidel Castro, fusilados, muertos en prisiones, muertos en el estrecho de la Florida. Ahora van a escoger, van a estar a la casa de algunas manifestaciones en el exterior, principalmente en Miami, para decir que si los cavernícolas de la mafia de Miami, que si se alegran de la muerte de un hombre, etcétera, etcétera. Sé que eso va a ser muy utilizado, y me adelanto a decir que nosotros en la UNPACU sí estamos por la muerte, pero no por la muerte de personas por malas, negativas que sean, sino por la muerte del sistema. Estamos por la muerte del sistema que él creó y que tantos daños ha causado a nuestro pueblo y a otros pueblos en otros continentes. Bueno, sí, mira, primeramente te diría que a medianoche fue que supe que había fallecido el dictador Fidel Castro, y lo primero que hice fue asomarme al frente de la vivienda a ver qué ambiente había. Y Santiago, cansado y hambriento, duerme, es decir, o la mayoría no se enteró que había muerto el dictador, o no le interesa el suceso. Y no es de extrañar que a la mayoría no les interese, porque ya durante los últimos años en varias ocasiones se le dio por muerto, y cuando las personas en medio de su difícil vida diaria, en medio de la sobrevivencia constante, se acostumbran a ciertas cosas, pues ya terminan aburriéndose por ellas. Nosotros desde Lompaco siempre decimos que nunca nos alegramos de la muerte de nadie, aun cuando se trate del individuo que más muerte y dolor le ha producido al pueblo cubano. Nosotros decimos que continuamos luchando ahora y siempre por la muerte del sistema. Es el castrismo el que debe morir, porque es el castrismo el causante de la miseria y la opresión que por desgracia vive nuestro pueblo. Vamos a vivir momentos muy difíciles a partir de ahora, un incremento de la represión, de los controles. Vamos a ver también cómo se comporta Raúl Castro. Hay quienes creían que Raúl Castro no hacía o no ponía en práctica verdaderas reformas, al menos en lo económico, porque Fidel Castro se lo impedía. Nosotros no creemos eso. Pensamos que Raúl sigue en buena medida la línea de su hermano, y que cuando hace una mínima movida es porque no le queda otra opción. Hay un escenario ahora diferente.